Hoy, hermanos, es jueves 19 de diciembre del año 2013. Yo no puedo comenzar esta clase siendo que sale al aire a través del internet sin hacer referencia a la gran fiesta espiritual que tuvimos el domingo recién pasado, domingo 15 de diciembre de este año 2013. Fue una fiesta verdaderamente apoteósica, como se había preparado durante más de un año. Fueron alrededor de unos 3.500 almas que estuvieron presentes. Podemos decir 3.500 hermanos y hermanas, por supuesto una buena cantidad de amigos entre ese número mencionado, pero conversando con empleados del CISCO, o sea, las instalaciones de la Feria Internacional en ese anfiteatro, dicen los empleados que, describiendo de grada a grada unas señales amarillas que ellos tienen, en ese espacio ellos dicen que caben 4.000 personas. Si fueron 4.000 personas o 3.500, que es bastante certero ese dato, o 1.000 que hayan sido, hermanos, ha sido todo un éxito este evento. Gracias a nuestro Dios por esa bendición que nos dio de celebrar los 50 años del establecimiento de la Iglesia aquí en la República de El Salvador. Por supuesto que el agradecimiento mayor que sea para nuestro Padre Celestial, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y precisamente esa reunión se tuvo para animarnos, como lo mencioné ese día. El propósito es agarrar fuerzas, o era agarrar fuerzas. Y por eso aquí estamos de nuevo en esta cátedra que el Señor nos permite para difundir su bendita palabra. Y por eso vamos a continuar con este hermoso estudio de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan en la clase de hace 3 semanas que tuvimos que hice referencia a un texto bíblico que dice: y habló muchas cosas por parábolas. Y es precisamente lo que estamos tratando, las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. En la última clase veíamos lo que es una parábola, su explicación, el porqué de las parábolas, que precisamente es lo que en esta clase vamos a estar definiendo a través de las diversas parábolas que ya hemos comenzado a estudiar. Hemos visto ejemplos de parábolas y comenzamos con la parábola del sembrador. Por cierto, les aclaro que va a haber un estudio especial acerca de la parábola del sembrador. Vamos a dirigirnos y dar una explicación más amplia acerca de esta bella parábola que precisamente tiene la aplicación dentro de nuestra vida en el Señor. Entonces sigamos estudiando acerca de estas parábolas y vamos a continuar con la parábola del crecimiento silencioso. Esto lo vamos a ver en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, en los versos 26 hasta el 29.
Abramos nuestras Biblias y leamos la palabra de Dios. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Según Marcos, inmediatamente después que Jesús contó la parábola del sembrador, él habló acerca de una semilla que crecía por sí sola hasta que llegaba a la siega. Es una historia muy sencilla, cuyos detalles son conocidos para quien quiera que haya sembrado un cereal que no necesita cultivo. Hay, hermanos, cereales que no necesitan cuidado. Hay cereales que no necesitan un cuidado especial. Ustedes conocen las albercas que crecen aquí a la orilla en los cafetales de aquí del volcán, y que aquí nos hemos dado cuenta desde hace unos 10 años atrás que son como despreciados. Cuando nuestro hermano Carlos Iván Pantojas vino a predicar, nosotros le pedimos que nos trajera de Puerto Rico ese fruto que ellos le llaman gandules. Y cuando el hermano íbamos bajando ahí en el volcán, dice, pero ustedes tienen los gandules aquí, es lo que le llamamos acá, ustedes le llaman en el volcán las albercas. Pues ese fruto, hermanos, no necesita cuidado, nace, crece, se reproduce y se muere el fruto, porque casi no entienden acá que es un fruto comestible y delicioso en varios platos, y allí va el ciclo durante todos los años. Pues he tomado esa ilustración, hermanos, como en la parábola anterior, así como veíamos en la parábola del sembrador, es probable que debamos considerar que la tierra es el corazón humano y que la semilla es precisamente el Evangelio. Y lo más probable es que la parábola tenía como fin dar aliento a los discípulos, porque de eso se trataba. Además de instruirlos por nuestro Señor, Él tenía una misión. La misión que Él tenía era precisamente darles aliento. El Evangelio tiene su efecto en el corazón de los oyentes, estemos o no estemos conscientes de ello. Por ejemplo, miren, haciendo otra vez referencia a nuestro jubileo, decenas de iglesias predicando el Evangelio a la misma hora, incluyéndonos nosotros aquí en Quezaltepeque. He estado recabando datos, no los tengo todos, pero al menos varias congregaciones tuvieron conversiones en Cristo Jesús. La iglesia de la San Nicolás en San Miguel, 9 bautismos. La iglesia de Ataco en Aguachapán, 2 bautismos. La iglesia de Aguachapán Centro, 1 bautismo. La iglesia del Portillo, 1 bautismo. Y así sucesivamente. No sigo mencionando, sé que me han dado algunos datos más, pero no los recuerdo. Por eso, hermanos, el Evangelio tiene su efecto en el corazón de los oyentes, y de eso se trata aquí esta enseñanza. Estemos o no estemos conscientes de ello. Se necesita tiempo para que la semilla germine y crezca. Esa es una realidad. De manera pues que
debemos ser pacientes. La campaña evangelística la debemos de ver como un fracaso cuando alguien no se bautiza, tan siquiera un alma nunca. ¿Por qué? Porque el fruto viene posteriormente. La semilla se siembra y los corazones se van a ablandar cuando ellos así lo estimen conveniente. Nosotros, hermanos, ya estamos salvos. Nosotros continuamos en esa lucha. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que cada domingo nos reunimos y cuanta oportunidad tenemos es de reunirnos. Dios, hermanos, sigue siendo Dios. Cristo sigue siendo Cristo. El Espíritu Santo sigue siendo el Espíritu Santo. Ellos continúan siendo la deidad. Entonces, nuestro deber y nuestra satisfacción debe ser sembrar el Evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si nos mantenemos fieles a la tarea de sembrar, Dios al final dará el crecimiento. Conocemos bien lo que nos dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 3 y el versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que entender? Pues que esta parábola, por eso se le ha dado en llamar la parábola del crecimiento silencioso. La parábola del crecimiento silencioso. Hace 46 años yo comencé mi vida en Cristo y durante estos 46 años Dios me ha usado para dar frutos de una o de otra forma. Muchas personas han conocido por haberme transformado en un instrumento de Dios. Y lo mismo que ha pasado en mí también puede pasar en ustedes, hermanos, en ustedes, hermanos. Pero tenemos también, hermanos, la parábola de la cizaña. Esta parábola se describe en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Vamos a leer, hermanos, los versos 24 hasta el 30. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en su campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Jesús habló también otra parábola, si ustedes lo han notado, acerca de la semilla que crece. Esa es la descripción que se pone acá, la semilla que crece. Contó acerca de un enemigo que sembró cizaña en un campo poco después que se sembró trigo. Esto así va a ser, hermano. Esto así va a suceder. Se siembra la buena semilla, pero de repente hay alguien que empieza a sembrar la cizaña. La cizaña, hermanos, era una maleza que, según los estudios
se parecía o se parece al trigo. Se parece al trigo, especialmente dicen que se parece al trigo en las primeras etapas de crecimiento. ¿Por qué estoy diciendo eso y por qué es importante? Porque de tal manera confunde la cizaña creciendo en medio del trigo. Y esto es lo que nosotros también debemos de entender de falsos hermanos, falsas hermanas, que van aparentemente creciendo en medio de cristianos que son legítimos, que son reales, y que empiezan a alentar esta situación de buen crecimiento. Entonces, hermanos, cuando la destructiva acción se descubrió, se describe acá que los siervos vinieron a su amo y le preguntaron si ellos debían arrancar la cizaña. En ese momento la raíz de las plantas jóvenes habrían estado entrelazadas con las de la cizaña, por lo cual noten lo que dice el Señor: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. O sea, fíjense que el Señor aquí les estaba recomendando de que hubiera prudencia. Es decir, fíjense que el Señor en ningún momento les está diciendo que eso no se debería de curar, que eso no se debería de arreglar, sino que el Señor lo que les está diciendo es que sean prudentes. Por eso es que es bien importante entender que en medio de las buenas cosas de la iglesia, cuando aparecen las cosas negativas, hay que ser prudente en que estas cosas negativas no empañen el buen crecimiento de la buena semilla. Esto es lo que les estaba diciendo el Señor. Les mandó que dejaran las plantas crecer juntas hasta la siega, y que después, en ese momento, separaran el cultivo deseado del no deseado. Bien importante, bien, una lección, hermanos, verdaderamente bien conmovedora y alabadora, y no es para menos, hermanos. ¿Quién lo estaba diciendo? El Señor Jesucristo. Los discípulos le pidieron a Cristo más adelante que les explicara la parábola. Ahí lo hemos leído en el verso 36. Este dijo que el enemigo era el diablo y que la siega era el fin del siglo. En esta serie que estamos estudiando, hermanos, hay dos parábolas que se relacionan con el día del juicio final, y esta es precisamente una de ellas. Si usted le pone cuidado también, esta parábola se refiere en relación al juicio final. Yo anhelo el juicio final. Todos debemos anhelar el juicio final, pero claro, lo debemos anhelar porque estamos llevando una vida de entrega y de obediencia a nuestro Señor. Yo creo que si usted se llena de pánico cuando se le habla del juicio final, es porque usted inmediatamente siente de que está desarrollando una vida espiritual nada deseada. O sea, hasta usar la palabra espiritual es demasiado. Entonces, usted tiene que entender pues el cuidado para que usted desee ese juicio final del cual nos habla la palabra de Dios. En los versículos 39 hasta el 43 dan un cuadro vívido de la segunda venida y del juicio que vendrá después. Algunos han tratado de aplicar esta parábola a la disciplina de la iglesia, diciendo que en ella se enseña
que no se debe hacer ningún esfuerzo por cortar. No está diciendo eso para nada. Tal interpretación, hermanos, haría que Jesús se contradijera consigo mismo cuando en Mateo capítulo 18, miren lo que dice más adelante, en los versos 15 en adelante dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, hermanos, esta parábola y su explicación son empleadas algunas veces como argumento contra la disciplina de la iglesia. Sin embargo, hermanos, este uso es un uso totalmente erróneo. Hermanos, el campo no es la iglesia. El campo que está describiendo aquí no es la iglesia. El campo que está describiendo aquí es el mundo, del cual tenemos que tener un sumo cuidado. Y la enseñanza de la parábola es en el sentido de que no debemos exterminar a hombres inicuos. Es decir, nosotros debemos de tener ese pleno cuidado exactamente de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Habla aquí de los hijos del reino, habla de los hijos del mal, que deben vivir juntos en el mundo hasta el fin del siglo. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, hermanos, vivimos en medio de situaciones verdaderamente que no podemos evitar. No podemos evitar el vivir en medio o tener relación con personas que les agrada hacer el mal. Bueno, está muy claro, hermanos, que la parábola no es un mandamiento para la iglesia en el sentido de que retenga dentro de su membresía, óigase bien, que retenga dentro de su membresía a los que viven desordenadamente. No podemos retener dentro de la membresía a los que viven desordenadamente, ni a los que son evidentemente incrédulos. ¿Sabe que en primer lugar no podemos retener a los que viven desordenadamente solo porque tengamos un buen número de personas en la iglesia? No es ese el punto, no es eso lo que deseamos. Deseamos que este edificio ni cupieran aquí las personas, pero no vamos a tener a personas que rebalsen el edificio en una forma de que viven una vida desordenada en relación al pecado. También lo que decía en segundo lugar, lamentablemente podemos tener cristianos, entre comillas, que son incrédulos. ¿Por qué digo cristianos incrédulos? En el sentido de que son rebeldes, en el sentido de que no quieren sujetarse a la obediencia a nuestro Señor. Tal vez, hermanos, la parábola se dio para ayudar a los discípulos a entender por qué había tantos que no eran receptivos. El enemigo de ellos, el diablo, estaba activo, y eso tenemos que entenderlo, hermanos. El enemigo de ellos, el enemigo de nosotros, que es el diablo, siempre está activo. El diablo no descansa. Mire, créalo o no lo créalo, sabe que el primero que quiere estar aquí presente es el diablo para causarnos algún problema, para causarnos alguna situación. Sabe que en ese sentido el diablo es mucho más fiel que muchos cristianos, porque el diablo anda viendo, como dice la palabra de Dios, como león rugiente, buscando
a quien devorar. Entonces, hermanos, tenemos que entender que también les daría una idea más clara en esta parábola acerca de los efectos a largo plazo de la obra de ellos. Si ellos trabajaban positivamente, ya sea a corto plazo, ya sea a largo plazo, los resultados se iban a dar. Y usted lo puede ver, usted lo puede entender. ¿Cuántos amigos, amigas que nos visitan por meses, no digamos semanas, meses, no digamos meses, digamos años, no obedecen al Señor, pero de repente un día se doblegan, un día obedecen al Señor? Que también pueden morir en ese estado de desobediencia, que no le preocupe a usted, porque usted hizo su parte, porque usted les enseñó. Bueno, tenemos también, hermanos, otra interesante parábola, y se refiere a la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura. Volvamos otra vez al capítulo 13 de Mateo. Miren lo que dice esta corta parábola en los versos 31 hasta el 33. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en tus ramas. Hasta donde permite conocer lo escrito, el resto de las parábolas que se hablaron ese día fueron muy breves, fueron muy lacónicas, fueron muy cortitas, hermanos, pero con enseñanzas verdaderamente profundas. Y algunas de ellas no se les dio explicación. La primera de ellas siguió con el tema de la semilla que crece, o sea, la parábola de la semilla de mostaza. En esta parábola, hermanos, se recalca el tamaño de la semilla en comparación con la planta que se obtiene. Es decir, cuando hablo de que se habla de la semilla de mostaza, o sea, de su tamaño en comparación con la planta que se obtiene, la semilla de mostaza es realmente diminuta, hermanos. Hace un buen tiempo que vino nuestro hermano Lucas Vasconcelos, que nos predicó una de las dos campañas. A la hermana Silvia le trajo unas tarjetitas y en medio ponía un granito, una semilla de mostaza chiquitita, y la pregunta era: ¿cómo es tu fe? ¿Cómo es tu fe? Hermanos, siento no tener esa muestra, pero es real. Es una semilla tan diminuta, hermanos, como no tienen idea. Yo tengo una aquí, pero... ¿Me la prestas? Solo para... qué bueno que Mario viene. Está ya grande. Gracias. Yo apenas la puedo ver, hermano. Imagínense, ustedes no la pueden ver. Pero esta semillita, hermano, crece y se hace como que fuera una ceiba en ese tamaño. Para mí es sorprendente, hermanos, toda semilla, no importa que no sea del tamaño de una semilla de mostaza o un grano de mostaza. Mire un frijol, mire un grano de maíz y muchos granos. Es tan diminuto y el crecimiento que tiene realmente es verdaderamente sorprendente. La aseveración de Jesús en el sentido de que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas
se aplica a ese momento y lugar. No necesariamente lugares, si usted puede ver, y yo le he demostrado acá objetivamente esta ilustración, que tan diminuta, pero producía una gigantesca planta. Yo lo digo por mi persona, lo digo por mi esposa, lo digo por mi familia, lo digo por quienes andamos juntos, mis hijas, que hemos crecido, que estamos asociados. Cuando nosotros vamos por la campiña, hermanos, y vemos crecer, hermanos, esas grandes ceibas, esos grandes árboles. Una vez nos visitaron unos hermanos y una de las cosas admirables que nos expresó, dijo, porque venía de Texas, y dijo, qué grandes árboles se dan acá. Bueno, una vez más, hermanos, es probable que esto se dijo con el fin de dar ánimo a los discípulos. Aunque el movimiento de Cristo tuvo un pequeño comienzo, lo que les está diciendo, hermanos, es que Él se propagaría enormemente. Y miren, para muestra, la reunión del jubileo del domingo pasado. Hace 50 años, en una casa pobre, allá por la calle Modelo, después en una casa vieja, allá por el Cine Apolo, que vuelvo a repetir, todavía existe. De esos poquitos cristianos, 3.500, 4.000 cristianos, y usted puede redoblar a lo mejor la cantidad de cristianos que no se hicieron presentes. Esa es la realidad, hermano, la realidad de la palabra de nuestro Señor. La verdad de esta parábola se puede apreciar hoy en muchas regiones, como en África, como en Asia. Se dice, hermanos, que la gente africana, donde está presente la iglesia de Cristo, se dice, hermanos, que hay iglesias de 2.000, 3.000 cristianos o más. No vayamos lejos, aquí está Mario y Sarita, donde nos hablan de iglesias ahí en Chichicastenango y toda esa región indígena, donde hay iglesias de 500, de 1.000 personas o más, reuniones donde hay 3.000, 4.000, 5.000 cristianos. Eso es, hermanos, es el efecto de la semilla. En la siguiente parábola, la parábola de la levadura, la ambientación deja de ser la de un labrador que siembra en su campo y que pasa a ser la de una mujer que hace pan para su familia. Miren qué bonito. Una mujer que hace pan para su familia. ¿Verdad que a todos nos gusta el pan hecho en casa? La harina transformada en pan y en una forma comestible. Es indicado dar una explicación aquí, la realidad de lo que aquí estaba sucediendo, y sobre todo, hermanos, que en aquellos tiempos no había una levadura preempacada como la que existe ahora en día, que usted la puede comprar, la levadura que compra para procesar los productos lácteos. Se trataba de esos tiempos cuando no se podía comprar de esa forma, ni había máquinas para hacer el pan. Entonces, ¿qué sucedía? Que cuando una mujer hacía el pan, miren qué interesante, ella tomaba una pequeña porción de la masa leudada y la guardaba en un lugar tibio. Cuando volvía a hacer pan, incorporaba esta porción de masa guardada en la nueva masa y la dejaba en reposo. ¿Qué es lo que pasaba? Que la levadura se propagaba por toda la masa. Se
propagaba por toda la masa, haciendo que creciera. Entonces tomaba nuevamente una pequeña porción de esa masa nuevamente para usarla cuando volvía a hornear. Y con el tiempo, una diminuta cantidad de levadura le daba cientos, incluso miles de porciones de pan. Miles de porciones de pan. Hermanos, aunque las imágenes son diferentes, el mensaje parece ser básicamente el mismo de la parábola de la semilla de mostaza. ¿Cuál es el mensaje, hermanos? Que la palabra tiene poder latente que le permite propagarse y crecer, hermanos. ¿Ven? La palabra tiene un poder latente que le permite propagarse y crecer. A mí me han dado testimonios de hermanos, hermanas, que me dicen: mire, yo conocí el Evangelio porque usted hizo esto y esto y esto y yo no lo sabía. Bueno, el excelente discurso que nuestro hermano Efraín Gutiérrez dijo el día del jubileo, qué hermoso. Algunas de las cosas que dijo de cómo él conoció el Evangelio, yo las ignoraba. Y qué hermoso que así seamos de influencia para las personas. Esta verdad, hermanos, anima a todos los que están tratando de propagar el Evangelio. Verdaderamente, hermanos, es muy sorprendente cuando nosotros nos interesamos a propagar el Evangelio de Cristo. Quiero terminar diciendo, hermanos, que ese día el Señor Jesucristo usó por lo menos dos ilustraciones más que por lo general se clasifican como parábolas: la referencia a la luz que se pone en el candelero y el ejemplo de las cosas nuevas y de las cosas viejas que se sacaban del tesoro de un hombre. Sin embargo, hermanos, al terminar esta lección, vemos que al seguir estudiando ese día ocupado, se ha hecho referencia a ese día ocupado de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo digo, ¿qué día no fue ocupado para nuestro Señor? Yo no creo que haya tenido un día de ocio, y si lo tuvo, pues merecido se lo tenía, un día de recreo, un día de descanso. Después que Jesús habló las parábolas, hizo a sus discípulos una pregunta. Y miren qué pregunta. La respuesta que dieron, que en cierto modo es un tanto risible, dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Hermanos, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Qué responderían ustedes? Y ellos respondieron que sí. Respondieron que sí. Puede que hubieran entendido en parte, pero los eventos que siguieron indican que el entendimiento de ellos fue parcial. Fue verdaderamente parcial. Si algún provecho hemos de sacar, hermanos, de esta lección y de todas las lecciones acerca de las parábolas, es que debemos obedecer dos instrucciones de nuestro Señor, hermanos. ¿Cuáles son esas dos instrucciones de nuestro Señor? Primero, mirad lo que oís. Mirad lo que oís. Y en segundo lugar, mirad cómo oís. Mirad lo que oís y mirad cómo oís. Hermanos, Él dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Qué lección más hermosa que el Señor nos da. Aprovechemos estas parábolas, que el Señor nos bendiga.